May sumak pacha. Imagina zata kanahu panggici. Tuki jauh kuna zata ali magas paka ali pacha mika panggici. Ali gu sama kau kuna kanahu paici. Uruna jakta kuna pa kau sei rikuci. Anta gumang. Kai wasagupi pi yanapak. Acil karaska Rafael Perez Angrangu kapani. Hatung taki jaktapi kanahu panci kai kasakiripang imbabura markapi mama jakta Ecuador pi tukui kai alpa pacapi kausa kunamang riksi cipangapa hatung taki jaktapi natabuela runa jaktakuna baikuna tupari kuna tapakta cina hupang kaibi paktaza katina hupasung riko pasung mi taki kunata rimay kunata sukta riko chiku kunata pas. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yakta Kunapa Kausay TV, la vida de las comunidades. Su servidor, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la ciudad de Atuntaque, que queda en la provincia de Imbabura, del Ecuador para todo el mundo. Pueblo quichua de Natabuela realiza el encuentro. Entonces, invitamos que nos acompañe. Vamos a ver música, danza, intervenciones. Vamos a hacer la entrega de nombramientos a Pueblo Natabuela y otros. Como lo mencionó acá mi compañero, se realizará lo que es ya la entrega de nombramiento del Pueblo Natabuela, por lo tanto solicitamos la presencia del doctor Fernando Zarango y del compañero Felipe Bonilla de la Dirección de Registros de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Le voy a pedir al compañero doctor Luis Zarango, quien funge en calidad de director de registros de los pueblos y nacionalidades, para que haga la entrega al señor presidente del pueblo Natabuela. Tengan la gentileza el señor presidente, los señores miembros del directorio, la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, resolución número SGDPN-DRCPN-2025-0165-R, Quito, Distrito Metropolitano, 21 de marzo del 2025. Resuelve. Artículo primero. Registrar el acuerdo de gobierno y convivencia, entre paréntesis, estatuto, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 y 09 de marzo del 2024, sin observaciones, y otorgar la personalidad jurídica al pueblo quichua Natabuela. Un fuerte aplauso para el pueblo Natabuela. Otorgar la personalidad jurídica al pueblo quichua Natabuela con domicilio en la parroquia Natabuela, Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, con correo electrónico puebloindígena@gmail.com y número de teléfono 099-9571-336. Artículo 2. Registrar en calidad de miembros fundadores del pueblo quichua Natabuela a las comunas, comunidades, barrios y sectores del pueblo quichua Natabuela que suscribieron el acta de constitución de fecha 12 de mayo del 2024, los mismos que se encuentran detallados en el siguiente recuadro. Comuna Pucalco, acuerdo ministerial de fecha 01 de agosto del 2000. Vamos a ser más rápidos. Barrio El Cococ, comunidad La Dolorosa, barrio El Cercado, comunidad quichua, Los Óvalos Altos del sector El Cruce, sector La Encañada, barrio 12 de diciembre, barrio Colinas de San Francisco, sector El Palto, barrio San Miguel de Catabamba, barrio San Antonio del Rancho, comuna Pirascacho, barrio Santa Isabel, barrio Santa Bernardita, barrio Flores Vázquez, barrio El Incario, barrio San Vicente de Chatura, comuna Santa Bernardita, San Francisco de la Comuna, barrio Loma de Ramírez, barrio La Violeta. Quiero, en representación del señor presidente de la República, abogado Daniel Novoa, de nuestra secretaria, la magíster
Julia Angulo, proceder a hacer la entrega de este reconocimiento. Le pediré muy comedidamente al doctor Sarango, en calidad de director, tenga la gentileza, doctor. Yupaychani, allichishi nini tukui kaipikaj mashikunata, Saraguro llaqtamanta kankunaman, shu napaita, shu napaywan shamuni, ñukanchi runakunamanta, ñukanchi Saraguro llaqtamanta mashikuna. A este acontecimiento tan importante que es el reconocimiento legal. Lo que nosotros estamos diciendo en este momento, más que reconocimiento, es el registro del Consejo de Gobierno y como tal del pueblo natabuela de aquí, de la nacionalidad quichua del Ecuador. Hacer un reconocimiento como pueblo, ya no como organización, directamente como pueblo, cumpliendo los requisitos que están determinados en este reglamento. Por lo tanto, yo de mi parte, como director de registros, voy a hacer la entrega formal de este documento, que es una formalidad, puesto que no nos olvidemos también que de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a varias sentencias de la Corte Constitucional, como es la sentencia del caso La Toglia, nos dice claramente que los pueblos y nacionalidades tenemos un reconocimiento legal por parte de la Constitución. Sin embargo, es necesario formalizar con este tipo de acuerdos, por lo que, en mi calidad de director de registros y a nombre de la actual ministra y del señor presidente de la República, quiero hacer la entrega formal al compañero presidente, a la autoridad principal de este pueblo quichua natabuela, para que con esta herramienta legal puedan llevar adelante su gestión como pueblo natabuela y como parte de la nacionalidad quichua de nuestro país, plurinacional e intercultural. Yupaychani Masito. Sinapacha Hatun Suma Kamachita Kai. Claro que sí, unas palabritas del compañero presidente ha Desarrollo, solicitado. pueblos, nacionalidad, Pueblos, Xicamanta, Natabuela, Cuispasakipam, doctor pueblo Javier Natabuelama, Javier Colimba Rimaripam. Un saludo muy especial al pueblo quichua Imantac, al pueblo quichua Otavalo, al pueblo quichua Caranqui, al pueblo quichua Cayambi. Y un saludo muy afectuoso de todo corazón a todos los compañeros y compañeras que hacen y que constituyen y conforman nuestro querido pueblo quichua Natabuela. En estas hojas se resume la lucha, como ya dijo el compañero Mesías, de más de 2 décadas, yo pienso que hasta más, de lucha constante de muchas personas que quisieron, que soñaron con tener un pueblo jurídico. Hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos que nos solicitó la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. No nos disculparon ni un solo requisito, eso hay que hacer constar. Todos los requisitos que nos iban pidiendo íbamos cumpliendo. Y ahí quiero destacar la ayuda de muchas personas. Hasta de noche, poniendo su plata, su persona, sus vehículos, siempre han estado ahí, colaborándonos de una u otra manera, gestando este proceso que ahora se resume en este documento. No son solo 8 hojas que están impresas aquí. Es la lucha de toda una generación, yo diría de varias y muchas generaciones, porque nuestra historia no empieza hace un siglo ni hace 2. Nuestra historia empieza hace aproximadamente 7.000 años, que vinieron los primeros pobladores de la provincia de Imbabura a asentarse en las orillas de lo que hoy se conoce como el lago San Pablo y a los pies del Taita Imbabura. Ahí empieza nuestra historia, compañeros. No son 500 años de resistencia, son 7.000 años de resistencia, compañeros.
para que estemos aquí, puestos nuestra vestimenta, reconociéndonos como indígenas. Algunos hablando la lengua quichua, a otros en proceso de recuperarla, pero no son 500 años, son miles de años que hemos luchado contra invasiones foráneas, forasteras, porque no solo conquistadores fueron los barbados y blancos que vinieron de Europa, conquistadores también fueron los incas que vinieron a destrozar y a maltratar a nuestra gente, a masacrar a más de 50,000 personas y degollarlas en la laguna de Yaguarcocha. Eso también es invasión. Pero como dice la primera frase del himno al cantón Antonio Ante, es el alma de Cacha gigante que no pudo ni el Inca vencer. Eso somos nosotros, compañeros, producto de la lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque todos los 5 pueblos que estamos presentes aquí compartimos ancestros comunes. Somos de la misma línea, de la misma descendencia, compañeros. Y ahora, compañeros, del pueblo quichua Natabuela, este trabajo que quedará para nuestras generaciones y nuestras futuras generaciones, y que sea el ejemplo para que no nos avergoncemos de autorreconocernos y autoidentificarnos como lo que somos. Indígenas, indios, olongos, como nos quieran llamar, pero orgullosos de serlo. Orgullosos de nuestros apellidos, orgullosos de nuestro color, de nuestras fiestas, de nuestros ponchos, de nuestros anacos, de nuestro idioma, de nuestra comida y nuestra manera de hablar. Somos indios de Natabuela, carajo, y así queremos seguir siendo siempre, y fortaleciéndonos día a día con la unión de todos, con el sacrificio de nuestra gente, con la lucha constante de todos quienes nos levantamos día a día para ver un país más fuerte, más seguro y poder ofrecer un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Compañeros, esta es una noche histórica para todos nosotros como natabuelas, para todos nosotros como indígenas, porque estamos demostrando que podemos ganar espacios y tenemos que reivindicarnos para seguir y sacar adelante a nuestro pueblo, a nuestro cantón, a nuestra provincia y a nuestro país. Estimados compañeros, no quiero irme sin nuevamente expresar un Dios le pague a todas aquellas personas que no dejaron que este sueño decaiga. Agradecer al compañero Mesías Flores, agradecer a la compañera Soraya Chesiguano, agradecer al doctor Manuel de la Torre, que sin ser de nuestro pueblo fue un colaborador desde un inicio, que nos ayudó y que hizo posible que este sueño sea realidad. Agradecer a mamá Rosita Manrique, a la otra compañera Rosita Manrique, a don Alberto Imbaquingo y a todas otras personas que siempre nos acompañaron desde la primera asamblea, que creyeron y que no desmayaron, y que hoy es un gusto compartir con ustedes este logro. Es un gusto compartir esta satisfacción de poder entregarles a ustedes el producto que por tantos años lucharon nuestros antepasados y no pudieron lograrnos. Compañeros, una felicitación enorme a todos ustedes y decirles que en el tiempo que nos queda al frente del Consejo de Gobierno estaremos trabajando para seguir adelante, sacando al pueblo Natabuela, porque no con esto se acaba esta lucha sigue de largo, porque tenemos que verle a nuestro pueblo Natabuela más unido, más próspero y más firme que nunca. Yupaychani tukuishunguan, Ñukanchika, Natabuela kunami kanchi, Runa kuna Natabuela kunami kanchi, carajo. Yupaychani, muchísimas gracias. ¡Pueblo Natabuela! Yupaychan. Kuya masiukuna sungumanta yupay tsapanchi nyukanchi kunawa pakta saka paskamanta kay mikaparka kuruna jakta kuna paka usay rikuchi iki masiukuna tiana pa Rafael Pérez Andragoña anchuripani Sukta Punjao Kamang. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros.
Esto fue Runa Yactacunapacao TV. Me despido, su servidor Rafael Pérez Andango, deseándoles que pasen muy bien.